Bienvenidos a oír un mensaje más de las Sagradas Escrituras. La lección que vamos a estudiar en esta ocasión se titula Características de un discípulo de Cristo. Jesús en la Gran Comisión dijo que fueran a todas las naciones a hacer discípulos. Es por eso que hoy vamos a estudiar cuáles son esas características que pueden identificar a un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar. Nuestro primer punto tiene que ver con bautizado en Cristo Jesús. ¿Usted quiere ser un verdadero discípulo de Cristo? Necesita cumplir esta característica. Mateo 28:19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo comisionó a sus apóstoles ir a todo el mundo, a todas las naciones, a hacer discípulos. Y en este versículo 19 nos dice la forma de cómo ellos harían discípulo, y dice la Biblia, bautizándolos. Este bautizo es de nuestro Señor. Este bautismo es el que Jesucristo está mandando para poder convertirse en un verdadero discípulo o seguidor de Él. Vamos a considerar Gálatas 3:27 al 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Notemos bien el versículo 27, cómo dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La condición para estar revestidos de Cristo, para ser uno en Cristo, el verso 27 claramente dice, es porque habéis sido bautizados en Cristo. El bautismo en Cristo Jesús tiene que ver con obedecer de una forma completa el plan de salvación. La persona necesita oír el evangelio, creerlo de todo corazón, estar arrepentido de sus pecados, confesar la fe en Jesús y bautizarse para el perdón de sus pecados. Cuando una persona obedece este plan de salvación, es ahí el momento donde se concluye que está obedeciendo el bautismo en Cristo. Y cuando una persona obedece el bautismo en Cristo, nace de nuevo dentro de la familia o del pueblo de Dios. Es ahí donde se convierte en un verdadero seguidor, en un verdadero discípulo de Jesucristo. Romanos 6:3-4 dice: como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Un seguidor de Cristo se convierte al llevar a cabo estos pasos importantes, el bautismo en Cristo Jesús. Pero para esto dijimos que la persona necesita primero oír, creerlo, arrepentirse, confesar su fe para poder cumplir el bautismo en Cristo Jesús. Y una vez que él obedece este plan de Dios, dice la Biblia que en el bautismo muere con Cristo, es sepultado con Cristo, y es ahí donde resucita con Cristo, empezando una nueva vida, es decir, convirtiéndose en un verdadero discípulo o seguidor de Él. Así que esta es una característica muy importante que se debe obedecer, que se debe cumplir. No es simplemente querer ser un discípulo sin tener un compromiso serio de empezar una nueva vida,
de nacer de nuevo espiritualmente. Por lo tanto, estamos entendiendo que esta es una característica de suma importancia. Otra característica que la Biblia da para un verdadero discípulo de Jesús es que una vez que se compromete a nacer de nuevo o a empezar una vida con Cristo, debe perseverar en las enseñanzas de Cristo, en la doctrina de Cristo, en la palabra de Cristo y no en las palabras de los hombres u otra doctrina errada que no sea de Cristo. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál sería el contraste de estas palabras? El contraste sería: si vosotros no permanecéis en mi palabra, no podéis ser verdaderos discípulos. No podéis ser verdaderos discípulos. Así que, ¿cuán importante es permanecer en la palabra de Cristo para seguir con nuestra identidad de un discípulo verdadero? Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo puede una persona reclamar ser discípulo de Cristo si no está permaneciendo en la palabra de Él? No está perseverando en la doctrina que Cristo nos ha dejado en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede una persona reclamar este derecho? Porque estamos entendiendo hoy en estas características de un discípulo que para ser un verdadero discípulo de Jesús debemos estar perseverando en la doctrina de Cristo. Y el que no esté en la doctrina de Cristo, sencillamente no tiene a Dios. No sería un verdadero discípulo del Señor. Lamentablemente, hoy en nuestros tiempos han surgido muchísimas doctrinas diferentes que los hombres han inventado, han producido, y ha habido mucha división en las personas, cada uno siguiendo diferente doctrina. Sin embargo, ellos reclaman ser discípulos de Cristo cuando en realidad no están perseverando en la doctrina de Cristo, sino en la doctrina de los hombres. Y esto hace en vano, esto hace que no sean auténticos, verdaderos seguidores del Señor. Por lo tanto, si usted quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, aquí están las características. Necesita ser bautizados en Cristo, nacer de nuevo, empezar una vida, tener un compromiso con Él. En segundo, perseverar en la doctrina de Cristo, el cual se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. Vamos con otra característica muy importante. Al ser un discípulo verdadero, debe identificarse con un nombre divino. ¿Por qué divino? Porque fue el Espíritu Santo quien inspiró este nombre a los seguidores de Jesús. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál es el nombre que el Espíritu Santo inspiró para los seguidores de Jesús? La Biblia dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No existe otro nombre que identifique a los discípulos del Señor como el que el Espíritu Santo está identificando aquí. Cristianos es el nombre que debe portar un verdadero discípulo. Sin embargo, estamos viendo hoy que muchas personas en el mundo reclaman ser discípulos de Cristo, pero están portando el nombre de la denominación de donde ellos perseveran o son miembros.
Entonces, el nombre de la denominación es lo que ellos más están defendiendo o identificando. Pero la Biblia no nos enseña tal cosa, no dice cristianos X, cristianos Y, sino cristianos ni más ni menos. Incluso la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sí? No es de avergonzarse el estar padeciendo por ser un cristiano. El nombre divino para los verdaderos discípulos de Jesús. Si usted está aportando otra identificación y sobre todo el nombre de la denominación, déjeme decirle que tristemente no sería un discípulo todavía de acuerdo a las características de la palabra de Dios. Aquí vamos a dejar este video para que pueda usted comprender la verdad de Dios y compartir con otras personas, porque estamos tratando de unirnos a Cristo y no a los hombres. Por último, una característica muy importante aquí que la Biblia nos da es que un verdadero discípulo también está comprometido en demostrar su amor a los hermanos, porque esta es una característica que demuestra su amor a los hermanos. Vamos a leer Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué dice el versículo 35? Que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque esta es otra característica muy importante que identifica un verdadero discípulo. Tener amor los unos con los otros. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En estos conocemos, o en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando nosotros estamos demostrando el amor a los hermanos, hasta este nivel, como dice el versículo 16, de poner nuestras vidas por ellos, de asistirlos, de estar pendiente de ellos, de orar por ellos, de ayudarlos en sus necesidades. Cuando estamos demostrando el amor, nos estamos identificando como verdaderos discípulos. Así que gracias por su interés espiritual y que esta lección nos ayude a examinarnos si ya estamos identificados como verdaderos discípulos. Si alguien considera que aún no es un verdadero discípulo, le invitamos a obedecer el plan de salvación para ser bautizados en Cristo Jesús, venir a perseverar en la doctrina de Cristo, aportar el nombre divino que el Espíritu Santo reveló y a demostrar el amor a los hermanos. Dios les bendiga.